Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Bueno, de nueva cuenta, es lunes de añoranzas de electricistas. Como lo saben, es contar la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, independiente, no es cronológico, no es cómo van sucediendo las cosas, sino con el criterio que me acuerdo de cosas o que me encuentro cosas. Siempre he pensado que la historia cronológica, primero no la podría contar, nunca terminaría, y no podría explicar algo de los años 50 si antes no hubiera tratado los años de la primera decena, de los años 20, los 30, y en cambio contadas a contragotas, a contracorriente y dependiente de las fechas, puedo platicar cualquier momento de la historia del sindicato. Contemporánea, o sea, de este siglo XXI, de mitad del siglo XX y de principios del siglo XX. ¿Y qué es lo que me permite contar así la historia que él ha estudiado? De esa misma manera, un buen día, por ejemplo, me encontré, finalmente me encontré el periódico Rojo y Negro, que estuve investigando, buscando, tratando de localizar en la Hemeroteca Nacional, nunca lo encontré. En el Archivo General de la Nación, nunca lo encontré. En la biblioteca del ESME tampoco sabían de él. Mucha gente del ESME no sabía que existía un periódico llamado Rojo y Negro que inicia en diciembre de 1915. Nadie lo sabía. Hoy hay un programa de radio que le, que le copia el nombre a Rojo y Negro y que sería bueno que de vez en cuando se dijera en ese programa por qué se llama Rojo y Negro. Y se llama así por el periódico Rojo y Negro de 1915. Y hoy seguramente mucha gente, muchos trabajadores le atribuyen ese nombre a quienes participan en el programa. He de decirles que inicialmente yo salía en el programa de Rojo y Negro. No recuerdo si fueron 5 o 6 veces, no recuerdo realmente. Podría ponerme a revisar el programa de radio o televisión del ESME y poder decirles, pero en los primeros programas, justo para explicar al Rojo y Negro, aparecí varias veces. Pero hay que señalar el tema, el título, el programa se llama Rojo y Negro debido al primer periódico del Sindicato Mexicano de Electricistas que se repartió, se estuvo trabajando durante 1915 y se repartió el primer ejemplar de Rojo y Negro en la asamblea al primer año de aniversario del ESME. El 14 de diciembre de 1915, en el Teatro Mexicano, que es donde fue la asamblea, se repartió el primer periódico Rojo y Negro. Solo hubo 4 números. 4. El primero en diciembre de 1915 y los otros 3 de 1916 que terminan en abril, el último número de Rojo y Negro. ¿Por qué? Porque iban a preparar, estuvieron trabajando con los primeros documentos
en busca de derechos de los electricistas. En ese tiempo no se llamaban ni convenios, ni mucho menos contratos colectivos, se llamaban memoriales. Se entregaron memoriales y la mayor dificultad que estaba representando era la Telefónica Ericsson, que tuvo una huelga de 3 meses con trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la segunda huelga que se iba a realizar, perdón, la sexta huelga en el SME, que iba a ser en julio de 1916. Originalmente, Rojo y Negro termina en abril porque en mayo es el primer intento de la huelga general en la capital, 22 de mayo de 1916. Y por ese motivo, por preparar todo para el memorial y para prepararse porque la huelga seguramente ya sabían que iba a ser una huelga dura. Seguramente en 1916 todos sabían el conflicto que había de Carranza y Obregón contra Francisco Villa y Emiliano Zapata. Estaba encima la guerra de la Revolución Mexicana y estaba la necesidad de recuperar de nueva cuenta las demandas básicas de salario. Debido a la revolución, la inflación era grandísima, el precio de los alimentos había subido mucho y el SME tenía la propuesta ideal para alcanzar una buena revisión de salarios. Descubrieron que los grandes comerciantes y banqueros todo lo cobraban en oro y que a los obreros, en vez de pagarles en oro como cualquier mercancía y como los impuestos sean cobrados en oro, deberían de pagarles su salario no en papel, que en aquel tiempo se llamaba infalsificable. Y entonces se les me propuso un peso de salario al día, pero pagado en peso oro. Eso lo estaban preparando los trabajadores del SME y también la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal. Por dedicarse a esa demanda fundamental para mayo, Rojo y Negro dejó de salir. Otro día hablaremos del periódico Rojo y Negro. Yo encontré el periódico Rojo y Negro. Otro día les contaré, pero lo encontré de pura casualidad. Y gracias a eso volví a ratificar cómo fue fundado el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque en esos 4 números se escribía la historia del primer año de vida del sindicato, por un líder que luego se quiere olvidar que fue del SME. Sus años siguientes fue el peor líder sindical que tuvo México. Se llamó Luis N. Morones, pero 14, 15 y 16 fue incluso secretario del Interior del SME. Fue un buen líder, un buen representante de Morones. Después se hizo dirigente de la CROM, pero bueno, son otras historias. Encontré el periódico, escribimos de él y a partir de ahí ya se sabe que desde el principio, perdón, desde el principio hubo un periódico llamado Rojo y Negro. Hoy ha trascendido, muchos seguramente lo siguen sin conocer el periódico, pero el nombre se usa de manera cotidiana. Después de Rojo y Negro hubo otra revista, Unión, y después de esa, finalmente en 1928, apareció Lux. Y tiene sus vaivenes.
Otro día platicaremos de sus vaivenes. Si tuvo una muerte, no sé si siga teniendo vida o muerte o transición, pero hubo un tiempo en que mataron a Lux. Ya les aplicaré, perdón, ya les explicaré cómo murió Lux y a consecuencia de qué murió Lux y qué sucedió cuando vuelve a florecer. Y quizá me atreva a volver a contar cómo está Lux recientemente. En fin, la historia se cuenta así. Por ejemplo, en este caso tendría que hablar de Rojo y Negro de 1915, de la segunda revista del ESME, que también tuvo 4 números, solo 4 números, en los años 20, que incluso era tiempos de la Confederación Nacional de Electricistas y similares, fue revista de ese tiempo del ESME y de la Confederación. Y después de eso, en 1928, van a ser Lux. Pero como se dice luego, esa es otra historia. He hablado alguna vez de cada etapa. Creo que lleva, como hoy se dice, en la cuarta transformación, 4 transformaciones la revista Lux. Y habría que ver cómo ha resistido esas transformaciones. Por supuesto, la original es la más importante, 1915-1916. En fin, así cuento la historia. En este momento hablé de Lux, perdón, de Rojo y Negro, 1915, Electrounión, los años 20, y al final de los 20, Lux, 1928, la muerte de Lux, y de nuevo surge y la transición que se vive ahora. En fin, hay que ver Rojo y Negro, hay que buscar. Se publicó en un libro pequeño todos los artículos de Rojo y Negro. Alguna vez ya les mencioné aquí, les enseñé los originales de Rojo y Negro. Ahorita no los tengo a la mano, si no lo trajera. Y por eso también es cambiante el contenido del programa, porque cada contexto lleva sus particularidades, sus vericuetos, sus distintos perspectivas y momentos. No es lo mismo el estado carrancista en 1900, a fines de 1916, porque cuando la huelga general aún no se decidía quién era la fuerza hegemónica, la fuerza política hegemónica dominante en México. El llamado triunfo de la Revolución Mexicana no se daba. Ah, por cierto, hablando de este tema, alguien que ha estado yendo al Archivo General de la Nación, le comenté que se fijara cuando ya va uno hacia las salas en el Archivo General de la Nación. Hay una primera sala, un pasillo, donde hay documentos importantes. Está la Constitución original para que se vea, no se puede tocar ni hojear, pero hay una caja de plástico visible, pues, y se ve la Constitución. Y enfrente de esa Constitución hay un gran tablero, grandísimo, como un marco, con la fotografía en ovalito de todos los que formaron el Congreso Constituyente de Querétaro. Y a mí me sorprendió que en la parte superior, es decir,
debes de tener buena vista para ubicarlo, dice quién elaboró ese marco con todas las fotos de los nombres y las fotos de igualito de los constituyentes. Y dice Vicente Rivera Melo. ¿Por qué lo hizo? Era carrancista, fue miembro de los batallones rojos. En la historia se supone que el ESME nunca fue parte de los batallones rojos. Sin embargo, hay varias fotografías y un artículo del primer secretario general del ESME en la revista de los 25 años del ESME, donde se dice que él, Luis R. Ochoa, fue teniente de los batallones rojos. Nunca habíamos sabido de eso. Y entonces ese marco gigantesco con las fotografías de todos los constituyentes la hizo Vicente Rivera Melo. Y no sabíamos eso. No he podido investigar el caso. Estoy tras la pista de las compañías eléctricas que en mi libro Surgimiento del sindicalismo electricista no averigüé cuáles empresas, no averigüé cuántos departamentos había primero en las empresas antes de 1910, porque había cinco. Cuando llega la Mexican Light and Power Company Limited, quiebran todas las empresas eléctricas que estaban en la zona centro del país y el monopolio de la Mexican Light se establece. Para 1910 ya están todas las empresas desaparecidas o están fusionadas dentro de la Mexican Light. Eso no lo traté en mi libro de surgimiento, solo hablé de la organización sindical. Tampoco investigué la Telefónica y Telegráfica Mexicana ni la Telefónica Ericsson, que eran las empresas. Se suponía que algún miembro del equipo que formábamos en aquellos años de los 70 para investigar la historia de la compañía y la historia de la organización, alguien se iba a dedicar a eso. El único que se medio acercó a eso fue mi tocayo, de nombre y apellido, Víctor Manuel Sánchez Ponce. Pero lo hizo mal, yo lo critiqué ya en alguna ignorancia, porque él no fue a los archivos originales, ni siquiera de Compañía de Luz, para saber cómo ha surgido Compañía de Luz y Fuerza Motriz. Él buscó 10, 15 libros que hablaban de la industria eléctrica y con eso hizo su tesis. El nacionalismo revolucionario y la industria eléctrica. Que me perdone, pero eso es investigación de libros. Investigación en realidad es recopilación de notas de investigaciones reales. Bueno, ya un día analizaremos el libro de él y veremos si a eso se le puede llamar investigación histórica o solamente investigación bibliográfica. Cuando yo buscaba rojo y negro era justamente para encontrar, porque encontré el libro de actas donde decía, se entregó a todos los miembros asistentes al aniversario del ESME el periódico Rojo y Negro. Hasta años después de ya publicado mi libro y mi tesis, encontré Rojo y Negro. Y perdonen, pero estoy contando como digo que debo de contar la historia. Poco a poco, a contracorriente, por partes y demás. Y un dato que no investigué
Creo que al tercer día que estuve yendo antes de la pandemia al Archivo General de la Nación, descubrí eso, que Vicente Rivera Melo había hecho ese mural de los constituyentes de 1910. En realidad no, ni siquiera averigüé cuándo se hizo eso, pero seguramente es en la época de la Constitución, porque son los diputados del constituyente en su momento en que lo elaboran. Cuando mucho fue en 1917, no en febrero ni mayo, pero por esa época, lo cual significa que en la recuperación de la fuerza política del ESME, un miembro del ESME, Vicente Rivera Melo, formó ese mural, dedicado al Congreso Constituyente, por supuesto, por órdenes de Carranza. Ojalá el compañero que está yendo al archivo y al que le conté la historia, le dije que a ver si puede lograr saber más por qué Rivera Melo hizo ese mural de fotografías y nombres de cada uno de los constituyentes de 1917, porque se ganó que él pusiera su nombre también en ese cuadro. Dice que quien lo elaboró es Vicente Rivera Melo. Y hablando de Rivera Melo, todos llegamos a conocer a su hermano, a Joaquín Rivera Melo. Me llegó este documento de Joaquín Rivera Melo, un jubilado que decía que hacía historia del sindicato. Un jubilado con el que yo nunca estuve de acuerdo con cómo contaba la historia. Un jubilado, Joaquín Rivera Melo, que presumía que era hermano de Vicente Rivera Melo, uno de los fundadores del ESME, pero que nunca supimos la historia de su hermano. Nunca dijo nada. Lo importante de ser hermano de Vicente Rivera Melo es que contara la historia de su hermano, contara la historia de esa época, dónde trabajaba él, cómo se hicieron las primeras asambleas del ESME, cómo llega a ser su hermano fundador y cómo llega a ser parte del Comité Central. Y seguramente él nos hubiera aclarado que él hizo ese plan fotográfico de los constituyentes. Seguramente nos hubiera aclarado la duda que él nos dijera, sí, mi hermano fue miembro de los batallones rojos y corregiríamos la historia y decir que como organización el ESME no fue parte de los batallones rojos, pero seguramente varios miembros importantes del ESME fueron miembros de los batallones rojos. Y en ese sentido, hoy necesitaríamos ir a averiguar también una lista completa, integral, de quienes fueron miembros de los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial que pactaron luchar en contra de Villa y de Zapata. Para mí los batallones rojos son una traición a la clase obrera. Y en consecuencia deberíamos decir que Luis R. Ochoa y que Vicente Rivera Melo eran traidores a la lucha histórica del ESME, cosa que contradice muchas de las cuestiones que hemos conocido, porque como que un secretario general, el primero del ESME, haya sido parte de los miembros de los batallones rojos cuando en asamblea se opuso
el sindicato a ser parte de los batallones rojos. Y entonces ambos, o los otros que no sabemos, Luis R. Ochoa y Vicente Rivera Melo, debieron haber sido declarados traidores al ESME y a los acuerdos de sangre, pero no lo sabemos a ciencia cierta. ¿Cómo ganar, elaborar ese fabuloso esquema fotográfico y onomástico de los constituyentes del 17 solo con un gran vínculo con Carranza? En fin, este documento lo elaboró Manuel Paulín, el ingeniero Manuel Paulín, que fue secretario general del ESME en 1937 y 38. Aquí lo dice, está la fotografía que escrito por Joaquín Rivera Melo, los periodos que trabajó Manuel Paulín. Murió en 1903. Fue secretario de Educación y Propaganda en 34, 35 y 36. Pero fue secretario general de diciembre del 36 al diciembre del 37 y de diciembre del 37 a diciembre del 38. Es la continuación de los ingenieros. Después de Brañalvides es Paulín. El documento está escrito a mano y trata de los acontecimientos. Primero, la huelga general de 36, desde su perspectiva, desde su experiencia personal. Dice así, el inicio nada más. Habla Manuel Paulino Ortiz, exsecretario de Educación y Propaganda y exsecretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Voy a narrar los acontecimientos de la vida sindical acaecidos en la década de los años 30, durante la cual actuaron tres secretarios generales: Luis Espinosa Casanova, ya fallecido; Francisco Breñalvídez, también ya fallecido; y el que habla, de 82 años de edad, que pronto morirá. Me lo pasó un compañero y en realidad no lo voy a ver ahora este proyecto. Solo les diré que hay error. A los 82 años hubiera sido necesario que alguien le preguntara cosas a Paulín para completar estos documentos. Tiene un error principalísimo. Primero escribe de la huelga de 36 su apreciación general, no da detalles de nada. Es su apreciación muy general de la huelga de 36 y después de que acaba ese relato, empieza con otro relato.
que trata del año 1935. Y hay una cuestión principalísima, es que tiene un problema fundamental que va a tratar después de la huelga de 36, va a tratar del Comité Nacional de Defensa Proletaria. Y es un error histórico fundamental. En su vínculo de hablar del 35, habla algún tiempo después de la huelga, aparecieron en todos los diarios en primera plana y a 8 columnas unas declaraciones del general Plutarco Elías Calles, expresidente de México y jefe máximo de la revolución, en las que manifestaba que el gobierno debería restringir el derecho de huelga de los trabajadores, ya que estos, al abusar de dicho derecho, causaban grandes daños a la nación, según quedó de manifiesto en la huelga de los electricistas, es decir, en nuestra propia huelga. El error es claro. Las declaraciones de Plutarco se hicieron en 1935, con motivo del cual el ESME convocó a la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria. No fue al revés, no primero la huelga y luego el Comité de Defensa Proletaria. Con este señalamiento llegamos a la conclusión que no todos los relatos, no todas las vivencias escritas por alguien son documentos certeros de la realidad y de la historia del ESME o de la historia de México. Alguna vez, entonces, este documento se lo entregó la viuda de Manuel Paulín a Joaquín Rivera Melo, pero él no hace ninguna anotación, ningún comentario, simplemente lo presenta y dice, este es un documento valioso, es un documento con errores valiosos. Y bueno, otro día los desmenuzamos con calma, haremos una añoranza próxima con este documento y señalaremos por qué está equivocado Manuel Paulín. Primero, por mencionar cambiada la historia del 35 y 36. Y segundo, miren, dice acá atrás, incluso impreso en los talleres de la Secretaría del Interior, las primeras hojas están, bueno, una encuadernación importante, pero convenció Joaquín Rivera Melo, no sé cuántos ejemplares habrán dicho. Este en particular está dedicado al compañero que se lo dieron. Sin decir su nombre, voy a leer cómo
Y Joaquín Rivera Melo se lo dedica a mi apreciable y distinguido compañero, exmiembro del Comité Central del ESME. Dedico este folleto del C. Ingeniero Manuel Paulín en reposición del anterior que noblemente se dio a los familiares precisamente del C. Paulín el día del deceso ocurrido el 1 de septiembre de 1900, de este 2001. Estoy cierto de que el compañero, después de la lectura del relato del ingeniero Manuel Paulín de los años 30 del siglo pasado, que le tocó vivir intensamente, acrecentará su acendrado sindicalismo. Fraternalmente, Joaquín Rivera Melo Reza. Credencial 4318 ESME 7099. Bueno, este tipo de discusiones las tuve siempre con Joaquín Rivera Melo. Un día llevaba, muy felizmente, yo estaba trabajando en la redacción de la revista Lux y llevaba 5 fotografías. Decía, este es el documento histórico. Fotografías de 5 distintos secretarios generales a tamaño carta. Iba jubiloso, contento, llevaba la historia del ESME en las fotos. Las presenta en redacción. Estaba yo, por desgracia. Y le dije, ¿y de qué sirven? 5 fotografías. Nada escribes de ellos, ni el nombre tienen. Y un pequeño resumen de su historia política sindical deberías de agregarle a la fotografía. Unas fotografías, no sé, una fotografía así como esta, una fotografía de Manuel Paulín así, no aporta nada, no es historia, es una fotografía. Falta el contexto, falta la explicación. Por ejemplo, ¿en qué departamento trabajó Manuel Paulín? ¿Cuándo ingresó a la compañía de luz? ¿En qué elección lo nombraron secretario de Educación y Propaganda? ¿Cómo ganó la secretaria general? ¿Cuántas planillas hubo? Nada, nada, de nada. ¿Por qué se distanció de Francisco Breña Alvírez? ¿Por qué logró expulsar a Breña Alvírez del comité central? Si él estuvo en la creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, ¿cuántas veces acudió comisionado? ¿O todo lo hizo Francisco Breña Alvírez? ¿Qué papel jugó en la huelga general? ¿Qué hizo la Secretaría de Educación y Propaganda, perdón, la Educación de Instrucción? Porque cuando él secretario, es secretario de Instrucción. ¿Cómo participó en la redacción de estos estatutos? ¿Cómo supieron las legislativas de estatutos? ¿Por qué se cambió de instrucción a educación y propaganda? Nada. Entonces, la historia que narra Joaquín Rivera Melo al obtener este documento de Paulín, sin ningún contexto, sin ninguna explicación, sin ninguna ubicación, sin ninguna descripción, y menos sin haber señalado que hay un error histórico tremendo. Platica él que platicó con la viuda
y que fue a verla y que era el último vivo de la generación de los 30 y que ya no podía entrevistar a Manuel Paulín porque estaba enfermo, pero que le pasó este documento. Dice al final, yo tenía intención de hacer una síntesis de dicho documento, pero resultaría de esa historia sindical tamaño atentado, por lo que decidí que tan importante relato debe ser reconocido íntegramente por los sucesos vividos de aquellos días y por la forma tan documentada como están expuestos. Por tal motivo y a continuación, dicho escrito completo. 15 de mayo del 2001, aquí en Rivera Melo. Y pues no, yo le diría, esto no es historia, perdón, porque ya les dije, entonces platicaríamos tal cual la letra de estos. Y primero va el contexto. ¿Qué pasó en 1935? Al final, como les decía, bueno, al final hay un índice onomástico, un índice alfabético de todo, que lleva 40 páginas de índice. Y fue entregado el 14 de agosto de 1935 de la Junta Federal de Conciliación a los dirigentes. El 2 de agosto fueron aprobados estos estatutos y vienen los nombres. Y por ejemplo, si no los explicamos en contexto, poco nos sería llamativo esta historia. Por ejemplo, va la lista de nuevo de los presidentes de asamblea. Y la primera pregunta que le hacía a ustedes, ¿cómo eran las asambleas en 1935? Todas las asambleas son de julio, del 12 de julio al fin de mes, y dos en agosto, 1935, porque el 2 de agosto es cuando se entrega. Por ejemplo, ¿qué les dicen estos nombres? Viernes 12 de julio, Luis Espinosa Casanova. Ya no es o sí es secretario general. Lunes 15 de julio, David Roldán. Cuando fue secretario general, David Roldán. Martes 16, Henry B. de Verdún. ¿Fue fundador o no fue fundador del ESME? Miércoles 17 de julio, Ramón G. Argudín. Piensen en los nombres y díganme si alguien los reconoce. Jueves 18 de julio, Guillermo Hinojosa. Viernes 19, , Roberto Ocampo.
Lunes 22. Pablo Ortega. Martes 23 de julio. Cleto Guzmán. Miren, aquí aparece Cleto Guzmán como representante de Necaxa. No lo dice aquí, pero lo conozco. Cleto Guzmán es el... A alguien le platicó a la antropóloga Victoria que había un viejito, un jubilado llamado Cleto Guzmán, que él afirmaba con seguridad que las primeras ideas de sindicato se dieron en su casa de Necaxa Canaditas. ¿Qué edad podía tener Cleto Guzmán en 1935 para ser fundador de las ideas, de las propuestas de organización en Necaxa en diciembre de 1914? Suponiendo que Cleto Guzmán, para ser representante y enviado de Necaxa en 35, tuviera más de 35 años. Porque este estatuto es del mes de julio, él es presidente de la Asamblea el 23 de julio. 35, digamos que fuera. ¿Cuántos años tendría en 1914? Si le quitamos a 35, pues nada más por decir 14 años, porque si le quitamos los 30, entonces tendría 5 años, 6. Es probable que en 1904, que se está construyendo Necaxa, no hubiera nacido Cleto Guzmán. Y sin embargo, nuestra antropóloga que hizo tesis de maestría y doctorado dice en una de sus historias, en un artículo publicado en Revista Lux, que le dijeron que Cleto Guzmán era realmente el ideólogo y organizador del ESME. No puede ser. Entonces, ni esto es una buena historia, ni la tesis, ni los artículos de Victoria, la antropóloga, pueden ser tan certeros como la verdad histórica. Ay, caray. Bueno, verdad histórica no. Como la crónica del surgimiento de los electricistas. Martes 23 de julio, Cleto Guzmán. Y eso suponiendo que Cleto tuviera 35. Bueno, ok. 1914, 10 años, 2000, perdón, sí, 1924. 10 años más para 35, Cleto podría tener 20 años, pero no nació. ¿Cuántos tendría que tener? 50. Como, en fin, aquí descubrimos otros errores por tener y conocer ciertos documentos. Silvano Yáñez, miércoles 24. Javier de la Vega, jueves 23.
Viernes 26, Luis Espinosa Casanova de nuevo. Henry de Verdún de nuevo en lunes 29. Martes 30, Concepción Guerrero. Aquí me gustaría saber si es una mujer, porque luego muchos hombres tenían nombre de mujer. Pero si es una mujer, qué interesante que el martes 30 de 1935, de julio de 1935, perdón, Concepción Guerrero fuera presidente de los debates de estos estatutos. Muy interesante. Miércoles 31, Rosendo Hurtado Sánchez. Rosendo Hurtado, tío de Julio Pineda Hurtado. Ese ya lo conocí yo cuando llegó el equipo de investigación de ciencias políticas, Julio Pineda Hurtado, el secretario del Interior, perdón, de Educación y Propaganda, cuando llegamos, y fue con el que pensamos hablar, bueno, después del secretario general, para cierto tipo de apoyos. Y trabajo fue el primero que le pedí que me diera oportunidad de escribir artículos para la revista Lux, porque siempre se nos dijo que la investigación que hiciéramos tiene que difundirse entre los trabajadores. Y la mejor manera de difundir era, bueno, terminando nuestras investigaciones y artículos en la revista Lux. Rosendo Hurtado Sánchez. El 1 de agosto de 1935 vuelve a ser David Roldán, ingeniero. Y el último sesión de creación del estatuto fue el 2 de agosto de 1935. Julio Vargas H. fue el presidente de los debates. Representantes de las divisiones de Alameda y Cuernavaca, Luis F. Alonso. Los hermanos Alonso fueron fundamentalmente reconocidos miembros de izquierda, incluso fundadores del Partido Popular Socialista. El Juan Do, David Hernández, Necaxa, Cleto Guzmán, obvio, estaba acá, tenía que estar en las divisiones de Necaxa. Pachuca, Pablo E. Ortega, Tepustepec, división y sección, Silvaño Yáñez. El Yáñez que estuvo de presidente de los debates. Luis Espinosa Casanova era representante en dos divisiones, de esas dos divisiones, Toluca y Temascaltepec. Y Henry de Verdún también fue representante de esas mismas divisiones. Quiere decir que a cada asamblea de estatutos, de legislativa de estatutos, se elegía a representantes de las divisiones. Para hacerlo más rápido, no les voy a leer completamente los nombres de todos los que fueron de la llamada Comisión de Trabajo, sino solo los que me llamen la atención a ver si alguien ha oído de ellos. Agentes foráneos, bueno, los departamentos primero y luego algunos nombres. Estos eran los departamentos existentes en 1935. Agentes foráneos, almacén general, alumbrado público, que después de la huelga de 36 le fueron quitando este servicio a compañía de luz por la gran fuerza popular que adquiría tener alumbrado público. Cables subterráneos, instalación y mantenimiento. Cables subterráneos, operación. Algunos de los nombres se han mantenido históricamente
Caja Francisco Gutiérrez. Calibración y pruebas. Civil, cobranzas. Guillermo Peña. Fue muchos años procurador de justicia. Cobranzas lecturas. Gonzalo Beristain. Hay un compañero de apellido Beristain, pero sobre todo el nombre de Beristain me recuerda siempre a la estación Beristain, donde llegaba el ferrocarril de Veracruz, con toda la maquinaria, herramientas europeas. S- Salían de Hamburgo en Europa los barcos con todo el material para The Mexican Lion Power Company. Llegaban a Veracruz y de Veracruz rumbo a la capital, pero en la estación Beristain descargaban todo y nunca pude hacer el recorrido a pie de Beristain a Necaxa o de Necaxa a Beristain. Me debo esa, ojalá alguna vez la pueda hacer. Compras, conexión y medidores, operación. Conexiones y medidores, operación. Julián Sánchez Hurtado, el tío de los Pineda Hurtado. Conexión y medidores, taller. Conserjería, contaduría de almacenes, contratos, edificios y varios, foráneo, garaje, gerencia y secretaría, hidráulico, Vicente Leduc, del que hablamos, del hermano de Joaquín Rivera Melo. Ay, no, perdón, me equivoqué. Vicente Leduc, en realidad, el hermano de Manuel Leduc. Alguna vez ya hablé del poeta, escritor Manuel Leduc. Vicente Leduc y Manuel Leduc llegaron juntos a ser parte del ESME. Man- Manuel Leduc entró a la Telefónica y Telegráfica Mexicana y fue telegrafista de Villa años posteriores y después de eso se fue a Europa. Un excelente escritor. Hollerith, no sé qué sea Hollerith, tengo que averiguar qué departamento era Hollerith. Seguro era técnico. Inspección Juan Rivera Melo. Perdón, no. Juan José Rivera Rojas. De inspección en 1935. Era representante del departamento de inspección. Inspección tiene una historia mala vida. Siempre se le ha sabido que ahí se daban jugosas compensaciones a los inspectores. Laboratorio Parte. Laboratorio Resto Henry de Verdón, miembro histórico del ESME. Legal, líneas aéreas, médico y publicidad. Oficinas de ingeniería eléctrica. Operación sistema. Planta de vapor y planta de gas. Productos de concreto. Pruebas de voltaje. Subestación mantenimiento. Subestaciones operación. Teléfonos. Tesorería. Tesorería auditores. Tesorería listas de Roya. Apolonio Rojas. Gran amigo del, de Inspección Juan José Rivera Rojas. Apolonio Rojas Guereque y Juan
José Rivera Rojas. Uno de inspección, el otro de tesorería, listas de raya. Transmisiones, Luis F. Alonso. Transmisiones, distribución, oficinas, Carlos Popoca. Bueno, habíamos platicado ya de los estatutos, de la parte importante, fundamental. El resto de artículos, funciones de cada secretario, sanciones, hay premios, recompensas sindicales que se le otorgaba a quienes en alguna forma habían cumplido de manera excepcional su trabajo sindical. Recordemos que toda esta época todo el mundo tenía que cubrir su trabajo, su jornada laboral, y que por eso la votación tenía que ser en la forma que se hacía, entregarse a los repres que tenían que cubrir su jornada laboral, repartían en su ida a su jornada la, todo el documento que se necesitaba para los votos. Y el sindicato empezaba a funcionar a partir de las 5 de la tarde. Todos trabajaban y había entonces recompensas. Que yo sepa, nunca se han dado recompensas. Motivos de recompensa, dice el artículo 108. Estatutos, pactos, etcétera. Haberse distinguido en el cumplimiento fiel y estricto está exacto de los estatutos, pactos, convenios y reglamentos del sindicato en sus partes que el agremiado competan acuerdos, haberse distinguido en el cumplimiento fiel y exacto de los acuerdos y disposiciones legales y válidos de las asambleas de los organismos representativos y de los miembros representantes en en lo que al agremiado compete, espíritu sindical, haber mostrado con hechos que está identificado con los objetivos que el sindicato persigue y que se presenta de manera práctica la solidaridad y unión que deben existir entre todos los agremiados. Motivos vacíos, motivos varios. Haberse distinguido en la labor sindical por su iniciativa y buena voluntad, inteligencia, laboriosidad, espíritu de colaboración y en general mostrando las cualidades de elevar el valor general. Mención laudatoria y mención honorífica. La mención laudatoria consiste en el escrito que se dirige a agremiados, reconociendo los méritos de la acción que ha llevado a cabo, exaltando a perseverar en su camino y expresándole el agradecimiento de la agrupación por su labor. La mención honorífica es una mención laudatoria que en mención a la importancia o ejemplaridad de los servicios prestados por el agremiado se decidirá a la publicidad en en el órgano oficial del sindicato. Donativos. Los donativos que la agrupación haga a los asambleados, a los agremiados distinguidos como premio a su labor sindical, por ellos realizada, podrán consistir en diplomas, medallas, objetos activos de uso en su trabajo particular
libros, suscripciones a revistas científicas o técnicas, etcétera, excluyendo el dinero y aquellos objetos de un valor puramente utilitario general o de poca durabilidad y dando preferencia a los que puedan ser útiles al agremiado en particular, ateniendo a sus inclinaciones, actividades o estudios, afín a los de un valor puramente honorífico. Siempre que sea posible, se hará constar en el objeto donado que este es un premio que el sindicato ha otorgado al agremiado por su labor sindical durante el periodo de que se trata. Nunca ha habido algo así, de manera detallada, que se explique por qué se le puede dar un donativo sin dinero. No les interesa dar dinero. Diplomas, medallas, objetos artísticos para su trabajo particular, una regla si es dibujante, libros, suscripciones a revistas científicas o técnicas, con claridad excluyendo el dinero. Si se va a dar un reconocimiento que no lo dice así con esa palabra, tiene que ser argumentando por qué y publicado en la revista Luz. Todos de este tipo. Se podrán dar licencias de trabajo para que el agremiado descanse y dice, el agremiado tome un descanso y esparcimiento, en cuyo caso serán solamente con goce de salario o bien con el objeto de que el agremiado haga algún viaje con fines puramente ilustrativos o de estudio. O para concluir, para ocurrir a alguna reunión, asamblea y conferencia de representación del sindicato, en cuyo caso incluirán también el pago de gastos. Salvo casos excepcionales, se procurará que el objeto de estos viajes esté estrechamente ligado con las actividades sindicales a fin de que el agremiado a su regreso pueda dar al sindicato el fruto de su experiencia. Formas de aplicar. Para la determinación de las recompensas se tomará en cuenta el mérito y las circunstancias de los actos llevados a cabo, atendiendo las distancias de los actos llevados a cabo, a las dificultades que hubo de vencer el agremiado, a la tenacidad y perseverancia para hacer eso que demostró con inteligencia y buena voluntad para su desarrollo, especialmente a los beneficios que hubiere aportado al sindicato. Las recompensas sindicales a que los agraviados se hubieran hecho acreedores no llegan a ningún límite de tiempo para prescribir en cualquier momento cuando la agrupación esté en circunstancias de apreciar mejor la labor de aquellos. El sindicato tiene el deber de recompensar, procurando así hacer justicia.
Una vez que la Asamblea haya acordado la recompensa sindical a que se refiere el artículo 107 y efectuada la adquisición o llenado de los trámites necesarios para hacerlas efectivas, él se procederá a hacer la entrega o el anuncio formal de las mismas en una Asamblea General o local del Distrito Federal a la que hubiere convocado con suficiente oportunidad para dar debida publicidad a la orden del día, bajo la presidencia del secretario general y estando en el estrado los demás miembros del Comité Central y de las comisiones autónomas, se procederá a la entrega de recompensas y a la lectura de las menciones honoríficas correspondientes. Los recompensados tienen la obligación de acudir. En la historia vivida que he tenido a lo largo del ESME, nunca he visto que se cumpla este artículo. Sigue vigente en los estatutos, supongo que también en los actuales. En fin, quería empezar por los estatutos de 1933. De alguna manera no pude. Algunos compañeros en WhatsApp se los voy a repartir y próximamente veremos qué había antes de esto. ¿Cómo eran las votaciones? Porque aquí ya vimos que la votación era el repre se lleva los votos a sus centros de trabajo y desde ahí votan. La historia no es siempre como nos la cuentan. La antropóloga Victoria y Manuel Paulín nos han contado falsedades. A lo mejor soy muy vanidoso, disculpen, pero he buscado la historia solamente a través de documentos. Este documento está mal, por lo pronto incongruente. Este documento a veces no lo hemos leído correctamente y en parte tampoco lo hemos sabido aplicar. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas.